La escuela de anales, el marxismo y la historiografía marxista, naturalmente han tenido una inquietud sobre el presente, pero ¿de qué tipo? Se nos ha enseñado, y todavía es correcto decir, que el historiador debe de analizar el pasado para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor. Eso se ha dicho de una manera, digamos, más light por parte de la escuela de anales, digamos, más fuerte por parte de la historiografía marxista, pero de manera que el presente siempre es una referencia esencial, pero no es objeto de estudio. El objeto de estudio del historiador es el pasado, que interesa para comprender el presente y para construir el futuro. Por lo tanto, autocríticamente, hoy, porque sería mucho pedir que este concepto naciera en la época de las anteriores corrientes, en el siglo XIX, el siglo XX, hoy deberíamos tardíamente dar algo de razón a Jean Lacouture cuando decía que la historia, se refería a la historia académica, condena el estudio del presente. El propio Marc Bloch, el fundador de la Escuela de los Anales, del que volveremos a hablar, define la historia como la ciencia del pasado humano, pero no la ciencia del presente. Se supone que eso es tarea de otras disciplinas. Digo esto para que veáis hasta qué punto estamos hablando de cosas nuevas y hasta qué punto es necesario un debate. Y no es necesario llegar a la unanimidad. Muchos estaremos de acuerdo en que hay que estudiar el presente como académicos de la historia y otros pues no. Pues eso es la pluralidad académica también que hay que respetar como todo en una sociedad democrática. Yo creo que heredamos cierto antipresentismo de las escuelas que nos han precedido y el motivo es porque fueron escuelas que reivindicaron la historia económica social, la historia de las mentalidades contra la historia política, sobre todo la escuela de anales. Creo que eso fue muy importante en su momento, pero hoy debemos tener claro también que es necesaria una historia política, sobre todo porque se está haciendo muy buena nueva historia política. Y estar contra la guerra-batalla, contra la historia-batalla, como llamaban, la historia acontecimental, creo que es lo que les llevó a infravalorar el presente como objeto de estudio para los historiadores. Y de esa manera pasaron desapercibidas dos obras maestras de los fundadores de las dos vanguardias historiográficas más importantes del siglo XX, que fue, aunque no era historiador, Karl Marx, por un lado, me refiero al 18 Brumario de Luis Bonaparte, y que fue, por la parte de anales, Marc Bloch, me refiero a La extraña derrota. Fueron textos hechos desde un ángulo histórico en caliente, mientras sucedían los hechos. El 18 Brumario de Luis Bonaparte fue redactado por Carlos Marx en 1852 y pretende actuar como historiador en esa obra. En otras actúa normalmente como economista o, si queréis, como politólogo, cuando no como un hombre de acción sindical, política, etcétera. Marx fue, como tantos sabios y del siglo XIX, pues muy diverso en ese sentido. Hoy sería imposible ya porque vivimos una era la era de la especialización. Él dice claramente que el libro es la historia del coup d'état, la historia del golpe de Estado del sobrino de Napoleón, que él analiza en base extrayendo noticias de la prensa y de sus relaciones con sus seguidores en Francia, ¿no? Entonces, él cuando escribe el 18 Brumario de Luis Bonaparte, el golpe de Estado, no había terminado el proceso, estudia un proceso inacabado. De hecho, en el momento que escribe no conoce algo que va a ser muy importante para la obra que analiza, para el hecho que analiza, y es que el Napoleón que él llamaba el pequeño, Napoleón le Petit, será el Napoleón III, que el último rey de Francia, que gobierna desde el año ese del golpe de Estado hasta 1870. Por lo tanto, es una obra, digamos, de historia inmediata modélica. Se ha escrito mucho y para todo vamos a encontrar precedentes. Para historia inmediata, desde el punto de vista marxista, también. Su obra, la del 18 Brumario, se estudió siempre como una obra, como todas las aportaciones de Marx, desde el punto de vista ideológico, etcétera, no desde este punto de vista. La extraña derrota de L'étrange défaite de Marc Bloch
Si cabe, todavía es un estudio más cercano y más sufrido, si se puede decir, porque Marc era un oficial del ejército francés que vive y sufre el desastre del ejército francés en 1939 cuando entran las tropas de Hitler en Francia, ¿no? Inmediatamente después termina la redacción en 1940, hace un análisis de la derrota de Francia. Él sabéis que después, yo no sé si como persona progresista, como judío, es perseguido. Yo creo que probablemente como judío, porque destrozan su biblioteca en París. Sabéis que él se va a la Francia no ocupada, entra en la resistencia y es fusilado por los alemanes en 1944 porque estaba prisionero con una enorme mala suerte. Él era ya de una edad relativamente mayor, sobre todo para aquel momento, era un profesor consagrado que no quiso exiliarse a Estados Unidos, entre otras cosas porque tenía sus hijos en la resistencia en Francia y porque fueron sus hijos y sus alumnos quienes lo introdujeron a una edad muy avanzada para lo que es habitual, lo que era habitual en la resistencia contra los alemanes, en la lucha contra la ocupación, con tan mala suerte que murió todavía joven en 1944, como sabemos. La extraña derrota no se entiende, no se ha entendido hasta ahora que es una obra de historia. En sus bibliografías no aparece, sino como una memoria, como un testimonio. De hecho, fue editado después de la muerte de Marc Bloch. Creo que yo tengo una edición original del año 46 de la editorial Le Franc-Tireur, o sea, los francotiradores de la resistencia, que editaba libros y que a él lo valoraban, la verdad, más como hombre de acción contra los alemanes, aunque su trabajo creo que fue más escribir que otra cosa en la resistencia, y que como historiador. Pese a que él lo dice claramente en el libro, él dice que escribió el libro aplicando, traduzco, los mismos hábitos de crítica, de observación y yo espero de honestidad que el historiador de campaña, que el historiador rural que soy yo. Él era medievalista también y ya veis que hacía historia inmediata. En fin, decía que mientras resolvemos los problemas de estatus y ensayamos investigaciones de historia inmediata, activamos a demanda de sectores de nuestra red el mecanismo de academia solidaria. En el año 2001, un profesor argentino, Raúl Dargol, de la Universidad de Santiago del Estero, que había hecho una investigación sobre un levantamiento popular en 1993 en su ciudad, en el que él no participó porque estaba, digamos, de estancia académica en París, y él, utilizando fuentes de hemeroteca, entrevistas, etcétera, hizo una investigación y escribió un libro sobre el levantamiento, y aparecían en algunas fotografías pancartas con el nombre de algunos políticos corruptos que provocaron el levantamiento. Uno de ellos lo denunció penalmente y estuvo amenazado de pasar por la cárcel y de una multa severa, sobre todo para lo que ganan los profesores argentinos. Hicimos una campaña internacional, fue la primera. Historia de Debate se personó en la causa y logramos su absolución. En el año 2006 nos enfrentamos con el caso de Carlos de Masi, de la Universidad de la República, Montevideo, que había sido elegido por concurso miembro de la Comisión de Redactores de Libros de Referencias para la Enseñanza de la Historia Reciente en Uruguay. Fue atacado públicamente por políticos de oposición por sus interpretaciones de las actitudes de determinados partidos en el periodo anterior a la Junta Militar en Uruguay. Asistió alguno de ellos a sus clases, grabó lo que dijo, se dice los dichos de Masi, y como no estaban de acuerdo pidieron públicamente medidas represivas contra el profesor. Hicimos una campaña internacional. 473 historiadores firmaron un documento dirigido al presidente de la República del Uruguay y logramos que no tuviera consecuencia ninguna. Es más, creo que en Uruguay se respeta un poco más el punto de vista del historiador, que puede coincidir o no entre ellos y con el punto de vista de los que vivieron aquellos acontecimientos.
Nosotros ahora nos tuvimos que enfrentar este mismo año, 2008,